Y en esta noche vamos a ver la vida de dos personas que buscaron al Señor Jesucristo en distintas situaciones familiares y personales, y vamos a ver cómo el Señor obró en la vida de cada uno de ellos. Y les invito a buscar en esta noche en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, Lucas capítulo 8, versículo 40, dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos o asombrados, perplejos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. En primer lugar, si vemos versículos anteriores en el mismo capítulo, el Señor Jesucristo había cruzado justamente el mar de Galilea y había ido a una ciudad que se llamaba, o una región que se llamaba Gadara. Allí el Señor, al llegar a aquel lugar, se encuentra con un muchacho, o hay otra escritura que dice que eran dos, donde estos muchachos o este muchacho estaban endemoniados y se encontraban en una situación desesperante porque todo el pueblo realmente los separaba, los expulsaba de la sociedad, justamente porque al estar endemoniado era una persona incontrolable y hacía daño a los demás. Todos le tenían miedo, ni su propia familia se podía acercar siquiera a aquel muchacho. Y este muchacho estaba en una situación tan tremenda que hasta estaba encadenado. Pero el Señor Jesucristo cruzó ese lago o ese mar y enfrentó una tremenda tormenta, que no era una tormenta como las que conocemos habitualmente nosotros, sino muy probablemente una tormenta producida por Satanás para tratar de frenar al Salvador, a quien iba a liberar a aquel muchacho, y en aquella región muchos conocerían a Jesucristo como su Salvador. Resulta ser de que en aquella situación
el Señor al liberar al muchacho de aquellos demonios, dice que fueron expulsados en los cerdos que cuidaban a las personas que seguramente vivían de eso. Y las personas, al ver que habían perdido su negocio, importándole muy poco la vida de aquel que había sido liberado, dice que le echaron al Señor Jesucristo, lo expulsaron de aquel lugar, lo echaron de sus contornos, le pidieron y le rogaron que se vaya, y el Señor accedió. Pero aquí vamos a encontrar que cruzando nuevamente el lago, dice que había personas que lo esperaban y se alegraban, pero vamos a encontrar otro ruego de alguien que era jefe de la sinagoga, de alguien que era una persona importante, que le rogó a Jesús que fuese a su casa. Qué distinto es cuando hay personas que buscan a Jesucristo y qué distinto que es cuando hay personas que rechazan a Jesucristo. El ser humano vive constantemente desafiado por Dios a creer y a buscar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Pero aún su propio pueblo ha rechazado a Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 11, vemos que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo y sigue siendo rechazado en la actualidad por muchas personas. Pero no cabe duda que si usted está aquí en esta noche, si cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche, es porque por lo menos tenemos interés de escuchar algo acerca de la persona amada del Señor Jesucristo. Aquí había personas que lo estaban esperando, gozosas, contentas, porque sabían que el Señor tenía poder para hacer milagros. Muy probablemente estaban en la playa y estaban discutiendo, según otros pasajes, acerca de un tema doctrinal o un tema justamente de las Sagradas Escrituras, pero el Señor, cuando viene esta persona a rogarle que vaya a su casa porque su única hija, dice Lucas, de 12 años, dice, se estaba muriendo. El Señor deja todo y junto con sus discípulos, con aquellos que eran más íntimos, comienza este viaje hacia la casa de Jairo. El Señor le importan las personas, el Señor le importa tu problema, el Señor no hace oídos sordos, el Señor no es aquel que está lejano al clamor de cada uno de los seres humanos, muy por el contrario. El Señor está presto a la atención de tu llamado, de tu pedido, si estás viviendo una situación aún desesperante como la de Jairo. El título de este mensaje es Dos vidas que un día se unen en la desesperación. Aquí vamos a ver que el Señor comienza el viaje de un primer milagro. Y ese primer milagro se ve interrumpido por un segundo milagro que se va a producir primero. Hay una mujer que dice que te llevaba ¿cuánto tiempo con esta enfermedad? 12 años, ¿no? 12 años la niña y 12 años esta mujer que vivía una angustiante situación de una enfermedad muy particular. Era una mujer pobre porque había gastado todo lo que tenía en médicos. Había intentado salvar su situación de muchas maneras y no lo había podido conseguir. Los médicos nunca habían podido dar, como decimos comúnmente, en la tecla. Es verdad que necesitamos de los médicos, pero hay momentos donde los médicos muchas veces dicen, solo un milagro puede salvar a esta persona. Hay limitaciones para el ser humano. Esta mujer no había hallado una solución para su problema. Ahora nosotros podemos decir que esta mujer vivía una enfermedad, pero a su vez esta enfermedad producía una situación social denigrante y mucho de lo que realmente vivía en angustia esta mujer era justamente por la causa de la enfermedad que estaba sufriendo. ¿Por qué? En Levítico capítulo 15 dice
que esta mujer o estas mujeres que sufrían de esta situación o mujeres que pasaban por el periodo de menstruación debían no tocar a ninguna persona. Y si había alguna persona que convivía con ella, seguramente su esposo, y esta mujer se había sentado en una silla, su esposo tenía, sentándose en la misma silla, que esperar hasta la noche para poder purificarse. Y aun cuando pasaba el periodo de menstruación, tenían que pasar 7 días, lograr hacer un sacrificio y ir a presentarse al sumo sacerdote, y esta mujer era declarada realmente libre de esa impureza. Así que seguramente esta mujer, si convivía con su esposo, muy probablemente haya sido una mujer que ha sido abandonada por su esposo. No solamente abandonada por su esposo, sino abandonada por la sociedad. No podía acercarse a ningún lugar. ¿Por qué ella entró temerosamente? Dice que cuando fue descubierta, en alguna medida, dice que se acercó temblando. ¿Por qué se acercó temblando? Porque por haber tocado al maestro, debía ser castigada con látigos aquella mujer. Era tremendo la pena que sufría por causa de la enfermedad, pero también por la desazón que vivía socialmente. Era una mujer que estaba separada, que no podía haber estado entre la multitud. Pero esta mujer había escuchado seguramente de Jesús, había escuchado de los milagros que Jesús había hecho y también seguramente del amor que Jesús tenía por las personas. No cabe duda que si ella hubiese intentado esto con algún religioso de la época, la hubiesen castigado inmediatamente. Pero sin embargo, dice que su fe la llevó a buscar y a procurar tocar siquiera el borde de su manto. Ella sabía que Jesús tenía poder para librarla de aquella enfermedad. Era una fe que estaba oculta, como vamos a ver más adelante. Pero también había un hombre poderoso. Era un encargado de las cosas que había que hacer justamente en el templo, y era una persona respetada socialmente, una persona que muchos quisieran estar cerca de él porque tenía influencia. De hecho, cuando vemos que llega el Señor a la casa de este hombre, Jairo, dice que había muchas personas que estaban llorando, y otro de los pasajes dice que había gente tocando la flauta. Eso se hacía comúnmente contratando, porque seguramente tenía dinero, a las lloronas, como se conoce comúnmente en la antigüedad, para que haya gran clamor, porque era una persona que estaba viviendo en esa situación de dolor y era muy importante. Él estaba rodeado de gente, él estaba al alcance de cualquier pedido social que podía hacer. Sin embargo, estas dos personas de distintas clases sociales los unió la desesperación y vencieron todos los prejuicios y todas las barreras que podían tener por delante. Porque dice que Jairo fue a rogarle al Señor Jesús y se postró delante del Señor Jesús. Este era un acto humillante para él. Ninguna persona de influencia como lo era Jairo se postraba delante de ningún ser humano que estaba en aquel lugar. Pero aquel realmente sabía que el único que podía salvarlo de esa situación era el Señor Jesucristo. Y saben, es triste ver cómo el ser humano rechaza permanentemente a Jesucristo, pero cuando la desesperación los gobierna, ya no tienen prejuicios, ya no tienen barreras y buscan desesperadamente una solución. ¿Cuántas personas, cuando hay situaciones de gravedad aún públicas, lo primero que piden es
orar, clamar a Dios porque no tienen otra alternativa. Sin embargo, durante mucho tiempo han rechazado a Dios. Aún así, Dios no deja de escucharlos. Su misericordia y su amor se renuevan cada día. Dios ama al ser humano. Dios ama tu vida. No importa si en esta noche estás por desesperación o porque realmente estás buscando sanar tu corazón. Quizás ves que no hay solución en tu vida, quizás ves que no hay una respuesta a la necesidad que hay en tu interior, pero Jesucristo en esta noche está escuchando tu clamor. ¿Saben? Esta persona tan religiosa, tan poderosa, venció todos los prejuicios. No le importó el que dirán, no le importó lo que iban a señalar. ¿Cómo puede ser que Jairo se esté postrando delante de Jesús? Miren, las personas cuando se acercan a Dios muchas veces se acercan con prejuicios. Muchas veces cuando alguien está desafiado a aceptar a Jesucristo piensa, bueno, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis vecinos, mis amigos? Me van a empezar a cargar. Me van a empezar a señalar. Jesucristo quiere que te postres en esta noche delante de Él. Qué importante, hermanos, como cristianos, es que vivamos postrados delante de su presencia, que vivamos humillándonos cada día, reconociendo que solo en Él podemos ser más que vencedores. Cuánta enseñanza encontramos en una actitud que verdaderamente busca a Dios de todo corazón y que busca en Él todas las soluciones. Pero cuántas veces luchamos con nuestros prejuicios. Cuántas veces hay barreras delante de nuestra mente y en nuestro corazón que tienen que ser eliminadas y que hay que acudir verdaderamente postrados delante de su presencia. Aquí había dos personas que estaban en una situación muy difícil. 12 años de un nacimiento que trajo alegría y que disfrutaban sin pensar que nunca iban a llegar a una instancia como esta. Cuando nacen los niños hay alegría en el hogar. Cuando nacen los niños hay alegría aún en el lugar donde nacen. Porque todo nacimiento es una bendición. Y realmente esta familia, que dice la Escritura que era su única hija, habrá sido una alegría inmensa, pero que jamás pensaron en esos 12 años que un día iba a llegar donde iban a tener que buscar desesperadamente a alguien que los ayude. Pero también había una mujer que 12 años antes, o sea, la misma fecha seguramente en que en un hogar había alegría, en otro había tristeza, porque comenzaba una etapa angustiante y desesperante de una enfermedad. Esta persona no podía hacer absolutamente nada más que lo que hacemos comúnmente los seres humanos, tratar de buscar una ayuda médica, tratar de buscar una solución que nos permita realmente ser curados en esta situación. Pero dice que había gastado todo y no había solución, humanamente hablando, que podía darle una respuesta. Esta mujer desesperada y este hombre viviendo 12 años feliz y una mujer viviendo 12 años triste, un día se encontraron en una situación donde ambos buscarían a Jesús. Y qué hermoso día habrá sido aquel día para aquellos que todavía no sabían el desenlace. Nosotros vemos la Escritura con el final ya incluido. Pero ¿qué habrá sido estar en aquella caminata siguiendo a Jesús y tratando de correr la multitud para poder llegar a Él? Porque había desesperación en su alma. Pero también había un hombre que iba caminando
junto a Jesús, que había clamado, rogado, se había postrado, se había humillado, había hecho todo lo necesario para que Jesús escuche su pedido, y él accediendo comenzó a caminar. Me imagino un Jairo que realmente iba contento, esperando llegar a su casa, y habrán sido los pasos más largos de su vida, con más tiempo que quizás hubiese querido que pase rapidísimo. Y aún en esa situación, el Señor Jesucristo frena por un toque cuando estaba rodeado de la multitud. ¡Qué tremenda situación! Me imagino a todos pendientes. Vamos a lo de Jairo, porque la niña se muere. Su papá desesperado. No hay nada más desesperante para un padre o una madre de ver un hijo enfermo. Los padres quisiéramos muchas veces padecer las enfermedades de nuestros hijos, pero no es posible. Pero allí había una situación en que iban a ser probados. Una fe probada a fuego. Miren, podríamos preguntarnos qué es la fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces se ha malentendido lo que es la fe, y aún dentro del pueblo cristiano. Parece ser que la fe es un amuleto para poder conseguir que Dios haga cosas que yo necesito. Parece que la fe tiene que crecer en mí para que Dios verdaderamente pueda hacer los milagros. Tristemente he escuchado hace muy poco tiempo a una persona que le decía a otra que por no haber tenido fe no se le había solucionado su problema. Y mis queridos, quisiera que en esta noche nos detengamos un poquito en este aspecto. La fe es necesaria para que realmente nosotros podamos recibir la vida eterna. ¿Pero qué es la fe? Mire, la palabra certeza nos habla de un fundamento. La palabra allí habla de poner debajo, poner un fundamento, algo que realmente sostenga lo que vamos a expresar. Dice que es la convicción de lo que no se ve. El fundamento es la fe, el móvil es la fe. ¿Y qué no veo? No veo a Dios, pero le creo. Creo que existe, creo que tiene poder para hacer las cosas, creo que verdaderamente se muestra, como dice la Escritura, a través de la creación. Creo que también salva a las personas y las cambia, como somos aquellos cristianos, testimonios vivos de la obra maravillosa de Dios, del perdón de nuestros pecados y del cambio de vida que produce en cada uno de nosotros. La fe verdaderamente nos lleva a creer en lo que no vemos. Aún hay mucha gente que dice, si no veo, ¿qué dicen? No creo, ¿no? ¿Cuántos tienen celulares en esta noche? Bien. ¿Les llegan mensajes? No los vean ahora. ¿Y cómo puede ser que lleguen los mensajes? Porque hay una señal que estamos recibiendo en el celular, que existe porque llegan los mensajes. ¿Usted la ve la señal? ¿La ve? Pero los mensajes llegan. De la igual manera, a Dios no lo vemos, pero las señales llegan. Dios se muestra hacia nuestra vida con poder a través de la creación. La vez pasada, estando en Villa Pegüeña y en un domingo en el cual podía estar predicando, veíamos allí lo hermoso que es caer la nieve. Precioso. Ahora, ¿quién hace caer la nieve? Pregunto. Dios, lo dice la Biblia. Él hace caer la nieve. O sea, Dios no lo vemos, pero Él se muestra a través de hacer caer la nieve y de su poder manifestado en la creación.
Dios se muestra en el cambio de una persona que recibe a Cristo y lo transforma completamente. Hay evidencias concretas de la existencia de Dios. La fe no es un mito ni es una herramienta mágica que va a lograr que Dios haga lo que usted está queriendo. Tristemente, muchas personas han jugado con la fe y se han encargado de utilizar la fe como un medio para llenar sus bolsillos de plata. Dios no va a hacer otra cosa que su voluntad, y esa es la fe que debemos tener, que su voluntad, dice la Escritura, es agradable y perfecta y no añade tristeza. Dios nos desafía a creer que lo que está haciendo verdaderamente es lo que Él sabe que tiene que hacer. Allí estaba siendo probada una fe, pero también estaba siendo manifestada una fe que estaba escondida. Fíjense que había una mujer que tenía fe y que esa fe lo llevó, la impulsó a buscar tocar siquiera el borde del manto de Jesús. Ella creía que Jesús era el único que podía sanarla y buscó y trató de llegar hacia Él hasta que de pronto dice que cuando tocó el borde de su manto, otro de los pasajes dice que sintió en su cuerpo que quedó sana. Es que la fe de creer que Él tiene el poder realmente nos lleva a experimentar un poder instantáneo, no un poder paulatino, como algunos tratan de hacer creer que las enfermedades curadas a través de la fe son enfermedades, por ejemplo, como escuché una vez, que tenían una muela cariada y de pronto lo hacen pasar adelante, dice, Dios le emplomó la muela. ¿Usted cree que Dios emplomaría una muela? Pregunto. Dios le daría una muela perfecta, nueva. La fe es una herramienta que muchos se han aprovechado para engañar, pero la gente necesita ver para creer. Y Jesucristo dice que hay que creer para después ver. Realmente esta mujer estaba buscando de alguna manera tocar aquel borde del manto y al tocarlo, dice la Escritura que quedó sana. El Señor podría haber continuado. Los milagros se producían no solamente porque Él frenaba, muchos enfermos eran sanados y no quedaron registrados en la Escritura. Si vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cómo aún Pedro caminaba por la calle y dice que muchos trataban de estar a la sombra, aunque sea para que la sombra de Pedro produzca el milagro en los enfermos. Dios tiene poder para sanar. No hay ninguna duda que Dios hace milagros. Pero Dios no quiere que busques el milagro de tu sanidad, sino el milagro de tu salvación. Porque aún produciendo el milagro de la sanidad, esta mujer murió, este hombre murió, su hija murió, y como fue en la vida de Lázaro, que fue resucitado, también volvió a morir. Dios quiere librarte de la muerte eterna, esa muerte de la cual en la humanidad no se habla actualmente. Parece que es un tema tabú, no se puede hablar de la muerte. Muchos aún familiares me han dicho, no quiero ir a su iglesia o a tu iglesia porque siempre hablan de la muerte. ¿Y de qué te voy a hablar si Dios dice que tengo que hablarte de aquello que te atormenta? Porque la muerte es la que te va a separar eternamente de la presencia de Dios. No es esta muerte corporal, como algunos piensan. La muerte corporal la ocuparemos todos siquiera
si el Señor no viene antes, todos pasaremos por esa instancia, sino es la muerte espiritual a la cual la Biblia está llamando, inclusive como la muerte segunda en Apocalipsis capítulo 20. Cada uno de nosotros debemos entender que el Señor verdaderamente quiere librarte de la muerte, pero para eso quiere que tengas fe. Esa mujer que tenía fe, que sabía que Jesús la podía sanar, dice que el Señor se detuvo. Me imagino a Jairo, desesperado. ¿Cómo? Estamos tan apurados y el Señor, ¿te detenés? Mi hija se va a morir. Me imagino todos sus pensamientos. Parece que el problema más importante era la hija de Jairo y no había otro, y es entendible. A veces creemos que nuestros problemas son únicos, pero gracias a Dios que Él tiene posibilidad de atender todos los problemas a la vez, no uno por vez. Pero el Señor estaba produciendo un milagro, pero también desafiando una fe que todavía no había llegado a creerle. Una mujer que había creído fue recompensada públicamente, porque el Señor le dice en el versículo 48, dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, o como dice en el original, tu fe te ha sanado. Qué importante que el Señor Jesucristo la llama hija. Qué expresión de amor tan maravillosa de los labios del Salvador. Ya no era una extraña, ya era una hija de Dios. ¿Por qué? Porque le había creído a Él. No hay experiencia más maravillosa que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y sentirse perdonado o perdonada y convertirse en una hija o un hijo de Dios. De los labios del Salvador le dice, hija, tu fe. Y esto también es importante, porque muchas personas tratan de decirnos de que todo es producido por Dios. Y aquí dice el Señor Jesucristo, tu fe. Es una fe que ha producido ella en su corazón y que ha buscado intensamente a Dios. Tu fe es la que te ha llevado a creerme que yo podía sanarte. Y aquí la Escritura lo dice claramente, tu fe te ha sanado. El Señor hace esta declaración pública. Él podría haber seguido caminando, pero una fe que estaba en lo oculto, el Señor lo saca a la luz. Porque era importante que ella pueda confesar públicamente. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Confesar y creer son las dos cosas que tenemos que hacer nosotros los seres humanos. Confesar que Jesús es el Señor, no un Señor, el Salvador, el Mesías. Y creer en tu corazón que Dios le ha levantado entre los muertos, que Él vive, que no está muerto. Dice, allí se produce el milagro, serás salvo. Esta mujer confesó públicamente que había tocado a Jesús, con miedo, temblando por todo lo que podría ocurrirle por haberlo hecho, pero no le importó porque ella necesitaba salir de esa situación. Y en esta noche Jesús te invita a que reflexiones y a que le busques de todo corazón. Y quizás estás viniendo y has venido con una fe que está creciendo, pero que está oculta, y el Señor te desafía a exponerla públicamente, a confesar con tu boca que Él es el único Salvador y a creer de todo corazón para aceptarle en tu corazón. No como una opción, sino como la única. No como la opción terrenal, sino como la única opción sobrenatural que existe para el ser humano de ser liberado de la condenación eterna.
El ser humano intenta por muchos medios de obras, medios de religión, medios y medios, aún de vidas, queriendo mostrarse santos para que sean aprobados por Dios. Pero Dios dice que no hay ninguna posibilidad de entrar al cielo si no es por el único camino, la única verdad y la única vida que es Jesucristo, Juan 14:6. Él es la única puerta y Él es aquel que en esta noche quiere entrar en tu corazón y darte salvación y vida eterna instantánea por recibirle en tu corazón. Allí estaba una mujer recibiendo esa premiación pública, diciendo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me imagino a aquella mujer, 12 años de sufrimiento, 12 años de angustia, 12 años de cargar una cruz tremenda, 12 años de ser desechada. Ni siquiera podía acercarse al templo a adorar a Dios. Pero el Salvador la liberó de todo ese peso. ¿Cuántos años estás cargando en tu vida todo ese dolor? ¿Cuánta carga hay en tu corazón que te lleva en esta noche a querer escuchar de Dios? Jesucristo es el único que puede decirte en esta noche, cree, recibe y ve en paz. Te irás distinta o distinto de cómo has venido. Pero por último, vamos avanzando. Hay una fe puesta a prueba hasta lo más difícil. Y vaya que fue difícil para Jairo. Muchas veces Dios nos prueba en situaciones extremas. Prueba nuestra fe. Prueba para ver si verdaderamente le creemos. ¿Y cuántas veces luchamos con nuestro desánimo porque vemos que las noticias son malas? Una fe que iba creciendo en una mujer, pero una fe que iba decreciendo al recibir esta mala noticia. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué tremenda noticia. Me imagino a un Jairo entusiasmado, esperanzado, a un Jairo tratando de empujar a la multitud para ir más rápido. Me imagino a un Jairo diciéndole, Señor, dale, vamos, dejala a la mujer, ya se sanó, podríamos decir. Ahora necesito que sanes a mi hija. De pronto recibe aquella noticia y dice, ya no hay más esperanza. Ya no hay más esperanza. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces en la vida, aún como cristianos, nos hemos sentido así? Porque hemos dejado de creerle al Señor. Ya no hay más esperanza. Ya no hay más solución para el problema que tengo. Ya no puedo salir de esta situación. Aún los que nos rodean, como este hombre, no molestes más al maestro. Él no puede hacer más nada, le estaba diciendo. Ya está, si hubiese llegado antes. Ahora, fíjense un detalle muy importante. El Señor no deja ni que conteste Jairo. El Señor inmediatamente le habla para que él reanime esa esperanza que había en su corazón. Y es lo mismo que quiere hacer en esta noche en nuestras vidas. El Señor nos habla a través de su palabra para que renazca esa fe. La fe dice que la Biblia que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha aplacado esa fe en nuestra vida por dejar de escuchar la palabra de Dios? No cabe duda que es el desafío más grande de todo cristiano.
A veces creemos que la fe va a venir por practicar ciertas cosas. Y mire, la fe va a aumentar cada vez que acercamos nuestra vista y nuestro oído a la palabra de Dios para poder escuchar sus promesas que son inamovibles. Esa es la convicción de lo que se espera. Las promesas que son inamovibles. El Señor inmediatamente, luego de llevarlo a una situación extrema, y aun cuando él ya quizás quebrara sus rodillas y comenzara a llorar, el Señor extiende estas palabras: no temas, cree solamente y serás salva. No temas. Quizás tenés temor en esta noche. Quizás te sentís que ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Ya lo eché todo a perder, ya está todo arruinado. Ya no hay manera que alguien pueda recomponer mi vida. No temas, te dice el Señor. Cree solamente. Fíjense que el Señor no le pide nada más. No le está pidiendo un cambio en su vida, no le está pidiendo una vida religiosa, no le está pidiendo que se vuelva a postrar, no le está pidiendo nada de lo que muchas veces el hombre te pide. Le dice: cree solamente, pero no temas. Allí estaba Jairo frente a este desafío. Y saben, el resultado de la fe verdadera nos lleva de la tristeza a la alegría espontánea, de las burlas al asombro inmediato, de confiar en Jesucristo a pesar de la situación de la que vivimos, a ver su poder obrando en nuestra vida. Dice que llegaron a aquella casa, y en aquella casa había muchas personas que estaban llorando y tocando la flauta, declarando la muerte de la niña. Y cuando el Señor llega a aquel lugar, lo primero que hace es decir: no está muerta. Y dice que todos comenzaron ¿a qué? Pregunto, a burlarse. ¿Cuántos se han burlado de que has buscado a Jesucristo? ¿Cuántas personas se burlan? O como escuché algunos: ahora sos cristiano. ¿Cuántos se te han reído en la cara? Me imagino a Jairo. Yo no sé, acá no dice si él se burlaba. No dice si sus discípulos se burlaban. Dice que todos se burlaban. No lo sé. Me imagino a Jairo expectante. No creo que él se estaba burlando. Creo que resonaría en su cabeza esas palabras: no temas, cree solamente y serás salva. Y dice que el Señor sacó a todos menos a Pedro, Jacobo y Juan, los tres más íntimos que estuvieron en distintas situaciones. Juan el amado, Pedro, aquel impulsivo que muchas veces llevaba el rebaño adelante, al principio hacia el mal, luego hacia el bien, y aquel que iba a ser el primer mártir como Jacobo en Hechos capítulo 12. El Señor tenía una relación muy íntima con ellos. Estuvieron en distintas situaciones, como en el Monte de la Transfiguración, por ejemplo, en el huerto del Getsemaní y en otros lugares, íntimamente con el Señor. Aquí estaban ellos, más su papá y su mamá. Y el Señor allí le dice esas palabras, que en otra de las Escrituras dice: Talita cumí, ¿no? A ti te digo, niña, levántate. Es que Él tiene poder para levantar a los muertos. Él puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados.
Dice Efesios capítulo 2 que cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Y en esta noche Jesucristo puede levantarte del lugar donde no podés salir, ni nadie puede sacarte. Él puede darte vida y vida eterna. Él puede darte una vida que comiences a disfrutar instantáneamente. Seguramente esta niña, el Señor le dice, dele de comer. Seguramente necesitaba mostrar que estaba viva, comió y habrá ido a jugar, no sé. Pero el Señor te llevará de la tristeza a la alegría y de las burlas del resto de las personas al asombro de ver el cambio en tu vida. De haber una persona que estaba triste, que de pronto comienza con alegría a disfrutar de la vida cristiana. Qué hermoso es ver pasar un alma de muerte a vida. Qué hermoso es ver a alguien que estaba sumergido en el pecado a poder ser liberado de tal manera que sus mochilas son quitadas de su espalda. Él puede levantarte de aquel lugar. Él puede curarte de esa enfermedad que es el pecado que te carcome día a día y te esclaviza día tras día, encadenándote y aislándote completamente. Pero en esta noche tienes que creer. Eso es lo que no va a hacer el Señor Jesucristo. Tienes que creer. Tienes que tener esa fe de que Él es el único que puede salvarte. Tienes que recibirlo en tu corazón y tienes que manifestarlo a partir de hoy públicamente como el Salvador de tu vida. Me imagino de allí saliendo a los padres de la niña, como aquella mujer, aunque estaba atemorizada todavía, perdiendo toda la vergüenza y diciendo soy yo, pero estoy sana. Aquellos padres diciéndole a los que se burlaban, miren, ustedes se burlaban, pero mi hija está viva. Él la ha resucitado, Él le ha dado vida. Ese es el mensaje que comenzarás a transmitir a partir de hoy si le recibes como tu único y suficiente Salvador. Les invito a inclinar sus rostros. Yo no sé cuántos años son los que venís sufriendo. No sé por qué camino has llegado, si con riqueza o con pobreza. Lo único que sé que Jesús te puede perdonar de tus pecados, librarte de la condenación eterna y hacerte una nueva criatura. Pero debes creer. No temas por la situación que estás viviendo. No importa lo difícil que sea. Y si es imposible, quiero contarte que mi Dios es un experto de hacer cosas imposibles. Y hoy quiere ser tu Dios, quiere ser tu Padre. Cree solamente. Recibile allí en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, pidiéndole perdón por tus pecados. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiere decir en esta noche, levantando su mano, yo recibo a Jesús como mi Salvador? Quisiera conocerte. Te invito a que con valor, a pesar del temor, a la vergüenza, a la exposición, confieses levantando tu mano que Jesucristo es tu Salvador a partir de hoy. ¿Querrás recibirle?
Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor con que nos amaste, en que siendo aún pecadores, dice tu palabra, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Señor, te alabamos, te adoramos con todo nuestro ser y te pedimos perdón porque muchas veces nuestra fe flaquea frente a las circunstancias como hijos tuyos, pero al escuchar tu voz vuelve a resurgir esa esperanza que solo en Jesucristo podemos tener. Señor, ayúdanos a vivir vidas de fe. Pero Padre, rogamos por aquellos que no te tienen, para que en esta noche no puedan irse de este lugar sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.